Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes, damos comienzo a nuestro programa de hoy de radiofonía. Como es habitual, bueno, pasaditas un poquito las 17 horas. Gabriel Puliche, ¿cómo le va tanto tiempo? Aprovecho para saludarlo después de su ausencia de varios días. Sí, bien, muy bien. Muy gustoso de estar otra vez aquí, aunque tampoco la pasé muy mal, ¿no? No. No. Vimos un poco así. Igual algunas sea por imágenes. Cortesía, diga que nos extrañó. Nos extrañó mucho, sí. Yo pensaba. Lo notamos, lo sentimos. Sí, solo me faltan mis compañeros. Claro. Bueno. Qué bueno que lo diga. Marta Elcito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Tanto tiempo. Bueno, hoy estamos con Diego Serva, con quien vamos a hablar respecto de su último libro, El Super Yo Salvaje, Clínica y Época. Que bueno, aprovechamos para saludarlo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar aquí. Hace algunos años tuve mi primera visita a este programa de tanto interés y bueno, contento de estar de nuevo. Buenísimo. Vamos a escuchar un poco de nuestra cortina musical y entonces ya regresamos. Bueno, aquí estamos. Marta, bueno, ¿querés un poco leer de su trayectoria, digamos? ¿Quieres presentarlo formalmente a Diego, por favor? Bueno, como no, Diego tiene una trayectoria muy larga, un currículum extenso, pero él decidió que, digamos, acotarlo. Algunas cuestiones que le parecieron, que podían ser. Es psicoanalista y ensayista, profesor adjunto regular del ciclo básico común de la UBA, y su último libro, del cual vamos a estar hablando hoy, se llama El Super Yo Salvaje, Clínica y Época. Uh-huh. Exactamente. Sí, la vez pasada hablábamos en el programa de un ciclo que realizabas, ¿no? Como pequeñas viñetas, como pequeños pensamientos que vertías en Facebook, ¿no? Que los hacías circular por las redes. Sí, ensayos, ¿no? Sí. Así es. Y ahora producís un libro que me parece que va como en el mismo sesgo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pensar la época, pensar el psicoanálisis desde los discursos, ¿no? Uh-huh. ¿Querés, decirnos algo de por qué este nombre que elegiste para el libro, digamos? Efectivamente, siempre tuve un interés muy subrayado en la época. Me importa la coyuntura. Los otros días lo escuché a Jorge Alemán decir que no es más que coyuntura. Y estoy de acuerdo. Y esos textos que vos recordabas, Roberto, son textos que escribí semanalmente, los días jueves, durante varios años. Y llegó un momento en que se me ocurrió que podía surgir un libro de ahí. Y así es como justo al final del año pasado publico con los amigos de Letra Viva este libro, Super Yo Salvaje, Clínica y Época. Subrayando específicamente que no son dos instancias sin articulación, uh-huh. Que la clínica no es atemporal, claro. Y que la época tiene ribetes muy decisivos. Lo que subrayo en este libro es la hegemonía del discurso capitalista, tal como hace muchos años, en el discurso de Milán del año 74, Lacan adelantó,
y que lo que se puede apreciar es que este discurso, que está por fuera de los famosos 4 discursos de Lacan y la lógica que construyó para articularlos, es la suspensión de los discursos que hacen posible vínculos sociales. Y bueno, estamos ante esa instancia, ¿no? Hay subjetividades que surgen de manera disruptiva en un horizonte donde prima la cantidad, prima el super-yo salvaje como ensimismamiento, que el filósofo coreano Han nombra en términos de su disciplina como explotación psíquica. Bueno, hablar de super-yo salvaje quiere decir que además, y por sobre todo, independientemente de la metafísica, de la división psique-soma, tiene efectos en el cuerpo, ¿no? Justo estábamos tomando un café y veíamos a un muchacho de los tantos pasar con una bicicleta para entregar, quién sabe, no sé, medialunas a esta hora, desesperado con una bicicleta, quién sabe las horas que estaría a bordo de ella. Claro. Y bueno, no es que lo haga porque lo estén controlando desde algún satélite, lo hace porque él se controla a sí mismo. Como se dice, él es un empresario de sí mismo. Claro. Sí, se impone la cantidad de horas que se pone a pedalear. Exactamente, los famosos precarizados, como se los llama comúnmente. Sí, o trabajadores independientes desde, cierto discurso. Claro. Los más optimistas dicen empresarios de sí mismos. Emprendedores, ¿no? mismo, Claro. El emprendedurismo, digamos. El emprendedurismo, ¿no? Diego, vos entonces acá en este libro reunís una secuencia de ensayos, ¿no? Sí. Sos muy disciplinado para escribir. Decías que todos los jueves, eso fue algo, ¿cómo se te armó ese espacio de escritura? Digo, porque en general es algo que incluso se observa a partir de que las universidades empiezan a pedir escrituras de tesinas, en las maestrías, y es muchas veces un punto de dificultad, de demora, ¿no? Esta cuestión de la escritura, que ¿cómo te encontraste con esa forma? Sí. Y desde mi más temprana infancia, ¿no? Mi materia preferida era lengua, en los tiempos en los que una de las tareas más importantes era escribir composiciones, ¿no? ¿Qué cursabas? ¿Los jueves? No, los jueves cursé varias actividades importantes. Sí. Coordinaba allá por la primera década del siglo una comisión con delegaciones de toda la provincia, en la que nos reuníamos para diseñar una nueva perspectiva de abordajes de niños con trastornos emocionales severos. Los jueves era un participante del famoso seminario de Tomás Abraham. Ah, sí. Solía ir. Mirá vos. Siempre me pareció un lugar amable. En aquellos tiempos, ya han pasado varios años de que este seminario no está más por decisión del propio Tomás. Claro. Así que el jueves es un día sí. convocante. Sí. Bueno, es interesante también esta cuestión, ¿no? de armar un espacio de escritura, digamos, ¿no? Y en ese proceso de escritura ponerse a pensar nociones, categorías que tienen que ver con el discurso del psicoanálisis, ¿no? Y en esta articulación que por ahí denota el libro, digamos, ¿no? Entre la clínica y la época, digamos. Exacto. En ese sentido, mirá qué bueno, si uno lo encuentra aparte, ¿no? Sí. como esa cuestión, ¿no? De ir como produciendo distintas cosas, digamos, ¿no? Digo por lo de la redacción, por donde arranca, digamos, la redacción, pero es interesante, digo, ¿no? El laburo de escritura, ¿no? En
los analistas, ¿no? Me parece. Sí. Y Freud decía, ¿no? Por lo menos así lo reconstruye el poeta, amigo de Freud, poeta italiano, ahora no recuerdo el nombre, cuando supuestamente le dice a un personaje de una ficción suya que eres un novelista y poeta bajo la forma de un científico. Así que Claro. tengo una cercanía con ese goce por la escritura. Sin dudas a Freud le gustaba escribir, ¿no? Indudablemente. Y son obras literarias, ¿no? Pero bueno, no a todos los analistas, incluso yo tengo la sospecha de que no tenía Lacan el mismo gusto por la escritura, ¿no? No. Y por lo menos no lo hace, no hace tanto, no lo practica tanto, ¿no? No, De hecho, no claro. lo practica, y se puede ver ahí que se siente mucho más cómodo tomando la palabra y desplegando, bueno, todo el montaje de una escena, más que El famoso chamullo de 27 años, como se llamaba él. sí, como un momento de producción, ¿no? Porque, pero bueno, Estaba viendo dentro de los trabajos esto que vos venís desarrollando, que en parte fue motivo de la conversación que tuvimos en el programa anterior, ¿no? Porque la verdad que era una serie muy, muy significativa, que tomaba cuestiones de la clínica, cuestiones de los discursos, ¿no? Vos trabajaste esta cuestión del panóptico, ¿no? De los sistemas panópticos, ¿no? Y ahora, en cierto punto, entiendo por lo que veníamos hablando, ¿no? Como un giro, en donde esto de alguna manera ya no recae en un sistema que nos mira, que nos controla, sino que de alguna manera es internalizado, ¿no? Por llamarlo, por ponerlo en términos lógicos, digamos, ¿no? Habita al sujeto, ¿no? Y cambia también la perspectiva, digamos, ¿no? Esto habla también de pensar ahí un giro, digamos, ¿no? Un nuevo matiz dentro de la subjetividad, ¿no? Sí, hay un par de giros, por lo menos, que sería interesante recordar hoy. Uno que señalás, cada uno como emprendedor, como empresario de sí mismo, tiene que hacer su tarea exigiéndose lo más posible, ensimismándose, siendo amo de sí. Este sería el planteo básico del filósofo coreano. Sí, al borde de lo sacrificial, ¿no? Sí, o sí. incluso transgrediendo ese borde. Sí, siempre la culpa domina sobre cualquier otro afecto, ¿no? Si las cosas van mal, no tiene nada que ver con algo exterior, sino con su rendimiento que vigila tan celosamente. El fracaso personal. El fracaso personal, individual. Sí. Individual. Sí. En el culto del individualismo también. Sí. Esa sería la estrategia de cada quien para estar dentro de una sociedad que excluye. Entonces, después surgirán las subjetividades, ¿no? Donde las que antes se consagraban sólidamente, como la ciudadanía, el movimiento obrero, etcétera, etcétera. Sí, hoy ya no son más categorías aleatorias, consistentes, parecían. Sí, más sólidas. Y de pronto perdieron. ¿Sabes qué? Mira, se me ocurría, por un lado, me daban ganas de preguntarte cómo se te había armado la secuencia de escritos, ¿no? Porque bueno, y por otro lado también estaba tentado de, dado que son muchos textos y hay muchos títulos interesantes, se me ocurría proponerte una suerte de random en cuanto, por ejemplo, ahí encontré un título que me llamó la atención, ¿no? Que es La libertad del super-yo. Estamos en sintonía. Sí. Mirá vos. Sí.
Y me dio curiosidad, no me voy a poner no nos vamos a poner a leer el libro ahora, pero ya que estás aquí, ¿cómo se conjuga todo esto sobre lo que empezamos a hablar, que más bien aparece a contramano, ¿no? de la libertad, ¿no? Y ¿cómo se conjuga ahí la libertad del superyo con la libertad del sujeto? Y la libertad termina convirtiéndose en la libertad del mercado, cada uno de acuerdo a sus compromisos, a sus capacidades, ¿no? Este es el relato, por lo menos, adquirirá el lugar en la sociedad que le corresponda, ¿no? Es libre, ¿no? Entonces la libertad del mercado se impone sobre cualquier otra elucubración que la filosofía occidental haya enhebrado en ese sentido. Ser libre es, bueno, que no me pongan cepo para comprar dólares, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Lo cual lleva a los contrasentidos más insólitos, ¿no? El gobierno pasado era muy criticado por haber puesto un cepo, y este gobierno se va, después de haber sido una de las voces que más lo criticó, poniendo ¿qué? Un cepo. Sí, sí. Un cepo más ajustado que el anterior. Más salvaje. Así que la utopía neoliberal de poder ser un consumidor, un empresario de sí, ser dueño de su destino en el sentido más esencial, termina finalmente en resultados muy pobres. En ese contexto, ¿cómo planteas ahí esto de la libertad del superyo? Porque es como una suerte de paradoja. Y no hay nadie que a uno lo controle, uno es el que se controla. A eso lo llamo ensimismamiento, ¿no? El uno que más allá de cualquier subjetividad de una época, el uno que saliendo de las articulaciones de los 4 discursos que había escrito Lacan por los años 60, bajo los efectos de un discurso que viene a obstaculizar todo discurso posible, que es el famoso discurso de capitalista que Lacan expuso en aquella conferencia de Milán del año 74, si mal no recuerdo. De repente, a esta altura de los tiempos, se nos revela como cotidiano. Entonces vemos la cantidad de cada quienes que hacen su vida como si ellos fueran los únicos responsables de todo lo que pasa. Por eso subrayo mucho en la presentación del libro acerca de las impotencias e imposibilidades, ¿no? Lo que tenemos ante nuestra vista es quienes hacen suya, como si fueran impotencias, imposibilidades, ¿no? Entonces, si no me va bien, es porque no tengo éxito. Bueno, si nos quedamos ahí, estamos en un inconveniente, tanto para pensar la época, como para pensar la clínica también. Hay un ejemplo que después, si llega el momento, lo contaré, de un paciente que efectivamente, bajo los efectos de una terapia que atizaba el superyo, llega desesperado buscando algo distinto a mi consultorio. Este paciente era un actor que había dejado el teatro y se había dedicado exclusivamente, en apariencia, a un empleo administrativo. Entonces, en una terapia anterior, así la llamaba, cuenta que el profesional le insistía que tenía que volver al teatro, que era una pena que haya dejado el teatro, pim, pim, pum, pum. Bueno, hasta que se aburrió y dijo, ¿pero quién es este tipo para decirme lo que tengo que hacer? Claro. Entonces llegó, y lo que yo noto es que nunca había dejado el teatro, porque era un hombre absolutamente histriónico, que se paraba, hacía mímica,
contaba historias, Claro, venía, claro. nunca había dejado el teatro. Claro, claro. En todo caso, lo que le permitió el análisis durante el tiempo que estuvo fue dejar el empleo administrativo, con el cual tenía una relación muy difícil, que la única manera que lo podía soportar era haciendo uso de su condición de actor, porque era en que entretenía a los compañeros, Claro. animaba, que tenía ocurrencias, Ujú. etcétera. Entonces, si algo no había dejado este hombre, era teatro. Claro. Y bueno, dejó el empleo administrativo y con un dinerillo que le dieron, empezó a hacer una vida más tranquila, menos fogoneada por el super yo. Claro, que en esa psicoterapia encontraba como, digamos, un representante, digamos, ¿no? Sí, contrasentido, De ¿no? enviarlo a un lugar de goce, ¿no? Como que fuera el hacer teatro, ¿no? El lugar donde se produciría algo en ese sujeto. Tenía digamos, que ¿no? volver al lugar que nunca había dejado. Claro. Por otra parte, digamos, ¿no? Esto en todo caso se lo permitís vos ahí, alojando, bueno, la posibilidad de que él despliegue algo Claro, de por- su decir, ¿no? Porque ahí parece que había un imperativo de productividad, ¿no? Claro. Claro. Y lo que- Ideales, ¿no? ¿Qué, Claro, qué ideal porque- tenía el analista de lo que era hacer teatro? Y no, De bueno, que- porque él nunca había dejado de hacer teatro, pero Nunca. no está. Me parece que el imperativo ahí es Éxito. claro, de Claro, Éxito. la calle Corrientes. si eso lo fuera a producir, claro. Diego, te voy a invitar a escuchar un tema musical, si te parece. Dale, bien, fenómeno. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, enseguida estamos aquí con ustedes. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Bueno, aquí estamos nuevamente. Charlábamos recién un poco, ¿no? A propósito de este caso, esta viñeta clínica que nos contaste recién, ¿no? Por ahí, no sé si Marta querés por ahí plantear alguna pregunta en relación a esto, ¿no? No, le comentaba a Diego que me parecía muy interesante esto que él planteaba de no convertir las imposibilidades en impotencia, ¿no? Que es algo muy de nuestro tiempo, ¿no? Como, bueno, sos un fracasado, no tenés éxito, o no pudiste vos lograr, porque la verdad que estaba todo dado para que así sea, y bueno. Y pensaba que esto de que bueno, Diego traía la relación al trabajo, ¿no? Como a la formalidad del trabajo en relación relación de dependencia, en blanco, con un jefe, ¿no? Como esa estructura. Pensaba lo que posibilita de descanso también, y Diego algo empezó a articular respecto del super yo, ¿no? De que algo quede en otro lugar. Porque ahora está mucho el trabajo en casa, el home office, toda esa estructura, Claro. que no terminas más de trabajar. Decir, bueno, ¿cuándo era? Claro. ¿Cómo es la jornada laboral entonces, no? Sí, sí, los pacientes cuentan mucho de eso, claro. También es cierto que en los padres de niños, el super yo salvaje opera de un modo formidable. Hace muchos años me vino a ver la madre de un niño de 5 años que era compañera de trabajo de mi hija,
Y mi hija me insistió para que la atendiera porque estaba muy preocupada por la situación del hijo en la escuela. Este nene tenía que entrar, para la expectativa de los padres, en una muy buena escuela. Tenía que entrar en preescolar a los 5 años. Entonces, para ingresar tenía que pasar por una entrevista que le tomaba el gabinete, y en la que el padre tenía que quedar afuera esperándolo. Entonces Entraba la el niño entrevista solo. Claro. Sí, entraba solo, absolutamente. Entonces entra a entrevista, y cuando sale el nene, 5 años recién cumplidos, el entrevistador le dice que había notado un pequeño problema de maduración, que sería interesante que se le hiciera un psicodiagnóstico. Ahí. Bueno, habida cuenta que mi hija me transmite la desesperación de la madre, le digo que sí, bueno, veamos, a ver qué pasa, de qué se trata. Bueno, viene la señora, una mujer joven, totalmente consternada por esta situación, que estaba desesperada. Decía, y se imagina si ya a los 5 años tienes problemas de este tipo, a los 35 años, ¿cómo va a ser con su trabajo? ¿Cómo Claro. se va a desarrollar en la vida? ¿Con qué me va a venir? Lo voy a tener que mantener toda la vida. Puede ser. Pero también este punto en donde a falta de las instituciones que instituían la subjetividad infantil, como decía Nacho Lukowicz, hoy en día son los padres los que tienen que inventar, Claro, también. lo que es un padre o una madre ante un niño, sin que haya nada de parte del Estado que lo sostenga, como era la familia, la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, y hice trabajo correspondiente, recordando que mi primer empleo como psicólogo fue en tanto profesor de técnicas proyectivas, allá en mis mocedades, ¿no? Entonces, qué sé yo, sirvió para que este pibe me demostrara que no tenía ningún tipo de problema, ¿no? El alivio cuando entrevisto a la madre para hacerle la devolución de esta señora era indescriptible, indescriptible. Lo que hicieron en esa escuela fue desesperarla a esa mujer en nombre del éxito, ¿no? Claro. Que si a esta altura no se pone las pilas y no es lo suficientemente autoexigente, autodisciplinado, Claro. y se deja llevar por las bajas tendencias de la falta de maduración, iba a tener dificultades. Claro. Así que lo primero que tiene que hacer un analista en estos tiempos, en distintas situaciones que está incluido, es desmarcarse de super yo salvaje. Eso es lo primero. Y eso ya tiene efectos clínicos inmediatos. Claro. ¿Vos decís que ahora le toca a los papás un trabajo mayor? Pero te sí. Ah, mira. Pero antes estaban las instituciones, estaba la familia ampliada, los almuerzos de los domingos, ¿no? Ahora entiendo todo. Claro. Ahora los padres tienen que hacer lo que pueden en nombre de que los consejos que le escucha a Mariana Fabiani en Canal 13, Sí, del éxito de los otros, en todo de los caso. ejes ¿no? de éxito de los Claro, otros. de ese espejo que de alguna manera confronta, ¿no? con esa libertad supuesta, digamos, Claro, el ¿no? niño En cierto punto. era el ciudadano de De mañana. no tener jefe, de no tener referente, de no, es como una libertad tremenda, digamos. Tremenda, sí. Sí, bueno, eso sin pasar por alto también esto que veíamos la otra vez cuando estuvo Elsa Coriat, Ujú. y Claro. en relación a los test que se intentaba imponer en los CPI, en los centros de primera infancia, que con una falibilidad importante, aparecía de algún modo como una suerte de cacería de niños, Claro. ¿no? Ujú. En la búsqueda de ver
lo qué protocolar, niños, ¿no? ¿no? Claro. Cosa que un altísimo porcentaje, estábamos hablando de un 70-80% por lo menos de niños, presentaban algún tipo de indicador que abriría la sospecha o el temor de que tuviera rasgos del espectro autista, Claro. bla, 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 que, como vos decías recién, son cosas que solo mencionárselas a una mamá es suficiente Sí. para que entre en un estado de desesperación Exacto. que no se sabe para dónde la lleva, Ujú. además, ¿no? Sí. En este caso, esta mujer tiene un analista a 2 pasos de distancia, ¿no? Hay muchos casos en donde las mamás no tienen la menor idea, ¿no? Las mamás, los papás, se encuentran con un test que les dice que quizás, tal vez, a lo Claro. mejor, pero que eso ya se instala de una manera siniestra, ¿no? Mi viejo amigo Nacho Lukowicz lo Era decía... amigo, ¿era tu amigo? Sí, sí, Sí. sí. Bueno, después vamos a charlar Sí, claro. fuera de cámara. Cuando trabajaba la infancia, Ujú. decía que no hay más niño moderno, Ujú. porque están destituidas las instituciones que lo instituían, a saber, la familia y la escuela. Claro. Y bueno, sin familia y sin escuela, un padre se las ve en grandes dificultades, ¿no? Sí, pues bueno, vos de hecho dijiste algo, ¿no? Que es llamativo, digo, ¿no? Que a un niño de 5 años se le realice una entrevista, ¿no? Solo, Privada. ¿no? Sí. Y bajo algún protocolo que determina que ese niño tiene una cierta problemática, ¿no? De maduración, digamos, ¿no? O sea, Y ya a los 5 años sujeto de aprendizaje. que habla ¿no? De una institución, digo, ¿no? De una institución que en cierto punto, como decía vos recién, ¿no? Gabriel. A propósito, vos sos Gabriel, ¿no? Yo soy Gabriel. Sí. No, Elsa Coreal, Elsa Coreal, sí. ¿no? ¿Ves que No, yo no te soy enganchaste, Elsa. te enganchaste? Sí. Como decía Elsa Coreal, ¿no? Sí, Digo, sí, que sí, de alguna sí. manera habla, ¿no? También de instituciones o de estos lugares que de alguna manera regulaban o daban otro tipo de regulación, que ahora queda a merced del padre, que bueno, que en este caso tuvo la suerte, ¿no? de recurrir a alguien que pudo armar un dispositivo de Y escuchar, sobre todo ¿no? se supone que se es sujeto de aprendizaje desde el nacimiento, cuando en realidad el niño tiene que jugar en principio antes que aprender. Cuando llegué a la Dirección de Educación Especial de la provincia, ya por comienzos de siglo, me topo para ir elaborando algunas líneas de asesoramiento con el currículum, el diseño curricular de nivel inicial. Y en aquel tiempo el jardín maternal pasa a ser el primer ciclo de nivel inicial. Y leyendo lo que tenía ante mis ojos me quedé estupefacto, Porque, digo, porque se le planteaba al niño objetivos a lograr. Por ejemplo, a determinada edad tenía que gatear ya, cuando es sabido por todo el mundo que no todos los niños gatean, que no es una necesidad. Hay chicos que empiezan a caminar sin necesidad de gatear, y así con tantas otras cosas. Plantearle objetivos de aprendizaje a nenes que son todavía niños de la primera infancia, ¿no? sí, es protocolarizar la primera infancia. Pero sí, una desde cosa el insólita. comienzo. Una cosa insólita. Sí. Después se apaciguó y Bueno. nivel inicial armó otro diseño curricular más atinado. Claro. Bueno, porque esto que vos contabas, esa entrevista, ¿no? con el niño, casi tiene la estructura de una entrevista de trabajo. Claro.
Y así lo escuchó la mamá, porque Wow. dijo, ¿te imaginas a los 35 años? Claro. Claro. Como Sí, sí. Es que no lo Si no, aceptaron. si no pasa ahora una entrevista, En un lugar- Después va a ser peor. que tiene menos ¿quién la va a exigencia. tomar? Sí. No, pero claro, pero ¿Y el juego para cuándo? No, el juego está Sí, mal ¿no? visto. Porque pero la aparte- escuela debería ser inclusiva, no excluyente, digamos. O sea, Y no. sí. No, lo que Eso pasa está es que mal planteado ya. la exclusión define al neoliberalismo, ¿no? Claro. Los que están afuera va de suyo. Sí. Tenés que ponerte las pilas para Para. meterte adentro. Claro. ¿Adentro de qué? No se sabe. Ah, Después vemos. adentro de una autodisciplina, ¿no? Claro, claro. Y si no, para eso está la medicalización, de alguna manera, sí. ¿no? Como contrapartida, digamos, como Y sí. contraprestación. El ¿no? famoso De lo que no se acomoda, ¿no? ADD. De todos modos se torna productivo. Se lo porque trata, claro. mantiene viva toda una maquinaria económica. Sí, Sí. es así, ¿no? Sí, sí, que es así. enlaza la industria farmacológica, que gana una clientela asombrosa. Bueno, todas las empresas que ofrecen psicoterapias, ¿no? Sí, sí. Para los que son empresas en realidad, ¿no? Claro. En pos del interés de unos pocos, ¿no? Sí, sí. En cierto punto. Pero digo, se vuelven productivos en ese punto, ¿no? De que son insumos para todo un movimiento, una maquinaria que mueve mucho dinero también. Sí. ¿no? Sí, ¿Es sí. así o es una perspectiva muy No. paranoide la que Cuando tuve mi experiencia en el sistema educativo, se estaba discutiendo esto que vos recordabas recién, el famoso ADD, ¿no? Sí, por Las ejemplo. escuelas derivaban niños de manera subrepticia, porque Claro. el padre en última instancia es el que tiene la potestad para llevarlo o no a una terapia o a donde sea. Porque el problema nunca era objeto de reflexión para la escuela, sino que era el problema de los niños, ¿no? Los niños que no se podían integrar, los niños que eran impequeñéticos, los niños que no atendían, que no aceptaban disciplinas. Sí, el etcétera, déficit etcétera. del lado del niño. Sí, exactamente. Recuerdo en un distrito Claro. del interior que se había creado un servicio para niños con trastornos emocionales severos para 2 chicos. Uno que sí se podía ubicar dentro de esta población, en primera instancia. Y otro que en realidad era un chico de estas características que estamos hablando ahora, a los que Winnicott denominaba niños deprivados con tendencia antisocial, ¿no? Entonces este chico, fíjense, tenía que ir en un plan que le hicieron 2 días a la escuela especial y 2 días o 3 a la escuela común. Lo que ocurre es que este chico, cuando tenía que ir a la escuela especial, entraba subrepticiamente a la escuela común. Y esto provocaba una situación de mucha tensión en esa escuela. Y tenía movilizado al sistema educativo de ese lugar. Y bueno, lo que se buscaba era que este pibe no estuviera tanto tiempo en la escuela común provocando inconvenientes, tensiones, etcétera, etcétera. Pero efectivamente este chico estaba demandando un marco que lo contenga. Y lo que hacía la escuela era exactamente lo contrario, ¿no? Lo derivaba a otro lado. Bueno, este era un punto que trabajamos mucho también con pibes de estas características. Es lo que ocurre con los chicos que están en los servicios de retraso mental, ¿no? Son pibes de privados. De repente en algún momento comienzan a demandar y poner a prueba a los adultos, Sí, siguiendo a demandar a atención. Winnicott. Claro. Sí. Y ahí es cuando se pudría todo, ¿no? Bueno, Bien, vamos a escuchar otro tema musical, si les parece bien, enseguida volvemos. Wild child
savior of the human race. Your cruel face. Natural child, terrible child, not your mother's, oh, yo, father's child, yo, our child, screaming wild. That reigns in the trees in the night. Bueno, aquí estamos revisando. Sí. ¿Usted sabe qué estábamos escuchando, Pelorini? Sí, me parece. Después te ¿No lo busco. quiere decir? Después te busco los temas. Sí, y Diego, ¿podemos seguir con el random? Sí, adelante. Porque, no, tomando lo que hablábamos en el bar hace un ratito, que bueno, de algún modo vos nos anticipabas que vas deslizando esto que parece que es el tema que atraviesa todos los ensayos, ¿no? En relación al super yo salvaje, respecto de distintas problemáticas, ¿no? Una es esta que recién presentabas en relación a la problemática de la inclusión educativa, se podría decir, pero hay otras, ¿no? Estaba viendo que uno de los ensayos es una lectura de escenas de abuso, ¿no? Usando los matemas de la sexuación, ¿no? Y bueno, la pregunta es ¿de qué manera aparece ahí conjugada esta noción de super yo salvaje, ¿no? En relación a las escenas de abuso, de violencia? ¿Por dónde lo pensaste ahí, si te acordás? ¿Te acordás que lo escribiste vos, eso, no? Sí. A veces requiere un esfuerzo. Y un esfuerzo, ¿no? También. No, lo Mejor, cierto porque es, mejor. a Sí. propósito de las escenas de abuso, Ujú. es que también quedan dentro de la esfera de super yo salvaje, ¿no? Cuándo hay abuso y cuándo no hay abuso, ¿no? Digo, respecto a la intervención de un adulto en el cuerpo de un niño. Decíamos, recordando a Leukowitz, que en los tiempos de las instituciones instituyentes de subjetividad infantil estaba más o menos clara la crianza Claro. de un niño. Ahora no. Entonces, la sospecha del abuso siempre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y ahí hay un montón de cuestiones a desarrollar. Una que tiene que ver con la cuestión de género, tan decisiva en nuestros tiempos, ¿no? Como la cuestión de género, de alguna manera, nos pone ante una subversión radical del género de los hombres, del cual participaban las mujeres, ¿no? Y el género de los hombres pasa a ser una abstracción. Por eso que sintomáticamente aparece en las escrituras, ¿no? La arroba, la X, la E, ¿no? Que Claro. algunos de una manera un poco forzada lo usan coloquialmente. Todos que estamos acá, ¿no? Sí, sí. No hace a El una lenguaje inclusivo, digamos. configuración
inclusiva en términos vinculares, si volvemos Claro. a los discursos Claro. posibles y el discurso que interrumpe los discursos. Claro. Entonces, en esta cuestión de género tan radical, bien, también la crianza de los niños está puesta Niñez. en observación. Los niños. Niñez. Claro. Niñez. Bueno, casi Claro, parece un poco más podría ser apropiado para la sintomático, escucha. claro. No, está bien. A ver, porque vos decías, hay cierta violencia en esto del el super yo salvaje, ¿no? Un exceso de presencia, se podría decir. Y por otro lado el desamparo, ¿no? Claro. Que parece que son como las dos grandes amenazas que están ahí, amenazas a, ¿cómo decirlo? A los grandes males a los que están expuestos los niños, ¿no? Ujú. Entre el desamparo me refiero incluyendo ahí lo que tiene que ver con la escasa atención que muchas veces pueden prestarle los padres a los niños, no porque no quieran, sino porque tienen que elegir, ¿no? Si trabajan tanta cantidad de tiempo para poder pagarle a ese mismo niño la escuela, Ujú. ¿no? Para que no caiga en la escuela pública, por ejemplo, ¿no? Tomando. No, la escuela ¿No? que le exige O- éxito. Claro, pero digo, ahí vos decías, la figura del padre, la figura de la madre, por ahí tenían una consistencia Claro. que en este momento da lugar a madres y padres Claro. absolutamente más que divididos, fragmentados muchas veces, ¿no? Y conmociona el campo del psicoanálisis de una manera muy especial, porque todo lo que se ha desarrollado hasta estos tiempos respecto a lo que es un niño, cómo se lo cría, a qué hay que atender, todo aquello que le pudo haber aportado el psicoanálisis a la psicología corresponde a un niño que ya no existe, ¿no? Entonces lo que tenemos Criado en por esta- padres que ya no existen. es claro, Claro. obviamente, sí, criado por padres que ya no existen. Tenemos en la actualidad padres del mismo género, padres que no practican ninguna sexualidad, otros que las practican de maneras diversas. Y esto que tanto nos conmueve a los analistas, los otros días, escuchándolo a Jorge Alemán, me dio una pista interesante. Él decía que plantear volver a la familia tradicional, como algunos conservadores Claro. Como de si fuera Europa se lo proponen, es un disparate, obviamente. Restaurar ya de por sí Claro, claro. es una empresa Es absurda. irreversible, digamos. Es claro, pero dice que hay algo importante para la crianza de los chicos, que tiene que haber dos, sean varones, mujeres o lo Claro. que fuere, dos. El problema es cuando hay uno solo. Entonces ahí se producen algunas dificultades, aunque sea una madre la que asume la posición de tener ella misma, Claro. sin una pareja. Pero tiene que haber otro, Un otro, claro. de la manera que sea. A ver, porque al menos otro, porque ahí también nos encontramos en situaciones en donde hay más de dos. Y Winnicott ¿no? siempre nos da una mano, pese a ser un psicoanalista muy clásico. Él decía de que la madre suficientemente buena es la que permite, en todo caso, Claro. darle una contención al niño casi al 100%. Cuando el niño es solo de la madre, entonces ahí estamos en dificultades, ¿no? Porque tiene Claro. que subordinarse exclusivamente a lo que a la madre se le ocurra que el niño deba hacer, ¿no? Entonces Sí, cuando hay sería el dos, sumo del goce de la aunque madre, sea- ¿no? Sería exacto. en términos de la Sí, casa. los relevos son importantes. aunque sea un vecino, quien fuere, Sí. ¿no? Un Alguien hermano, alguien que intervenga que ahí de- y que no sea el niño como
señalabas de una manera muy gráfica, objeto de goce de la madre y nada más. Bueno, Miller tiene un artículo interesante cuando habla de niño entre la mujer y la madre, ¿no? Si el niño es solo para la madre, si ocupa el lugar del deseo sin que la madre tenga un desvío hacia otro, sin que la madre nombre a un padre. Sin que se tiente con alguna otra cosita, ¿no? Claro, va a estar en problemas ese niño. Claro. Y es una pista para pensar lo que decíamos en el bar a propósito de la proliferación de los trastornos llamados autistas y demás problemáticas bizarras en la infancia, ¿no? ¿Y qué puede aportar el psicoanálisis en ese contexto, dado que, no se trata de volver a establecer el parámetro de normalidad en una familia tipo, ¿no? Hay en este momento cierto estado de conmoción en el campo del psicoanálisis también con estas cosas. Hay estado de conmoción, digo, estas cosas obligan a repensar, ¿no? Sí. También la posición de los analistas. Claramente. ¿Qué venís viendo en relación a eso? Y bueno, cuando hay inconvenientes es cuando el niño no tiene estabilidad ambiental, ¿no? Más allá de la subjetividad infantil, hace al comienzo de la vida la estabilidad ambiental que, usando los términos de Winnicott a principios del siglo XX, en la primera parte, el hogar como lugar en donde el nene pueda estar ubicado bajo un régimen de estabilidad ambiental, que no sea él el que tenga que adaptarse, sino que el hogar se adapte a él. Bueno, de algún modo, cuando el niño es solo de la madre, es solo de uno, ¿no? Es el niño que tiene que adaptarse a esas circunstancias, ¿no? Claro. Por ejemplo, el problema no es que la madre tenga un amante, el problema es que al lado de la madre siempre haya alguien distinto. Ahí uno puede sospechar de que la estabilidad ambiental está comprometida, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que esta observación de Jorge es interesante, que haya dos, ¿no? Que no sea para el goce de uno, el niño, que haya dos, que sean del mismo género, no lo sean, como fuere, que sean una pareja o no lo sean, o sea un vecino o un familiar, es indistinto en la consideración de base. Lo importante es que haya dos, que no sea para el usufructo de uno el hijo. Y bueno, cuando es para el usufructo de uno, estamos ante el super yo salvaje de una manera muy potente. Sí, y la alienación, ¿no? Sí, sí. Propiamente, como ese movimiento que no se produce en términos de la separación, ¿no? Y aunque haya casos que no se encuadren dentro de lo que las figuras jurídicas establecen, hay igualmente abuso, aunque no haya circunstancias tipificadas de manera penal. Hay abuso en tanto el pibe tiene que colocarse para el usufructo de un adulto y, bueno, esa no es la posición para la crianza de un niño, para el comienzo de la vida humana, más allá de la subjetividad infantil, que ahora se estará desarrollando y que todavía no tenemos los elementos suficientes para elucubrarla, pero que está en marcha, ¿no? Y hay que tomar las decisiones. En momento de experimentación, ¿no? De muchas en el cosas vacío también. ontológico. Bien, Diego, estamos llegando al final del programa, se nos ha ido pasando el tiempo. ¿Querés agregar algo más que te parezca que tenemos 5 minutitos, ¿no? Como para hacer un cierre, alguna reflexión de qué te parece que haya quedado como para sumar? Sí, ustedes estaban comentando el aporte
que puede hacerle psicoanálisis a la época, ¿no? Más allá de lo que se considera natural y dado desde siempre, como si fuera una estructura atemporal, ¿no? Y yo lo preguntaba también en el sentido clínico, ¿no? Sí. No solo como un aporte discursivo o como herramientas de pensamiento, sino en la clínica, ¿no? En ese sentido te preguntaba. Y el desmarque de Super Yo Salvaje me parece que es la clave principal, porque de lo contrario, señalar un objetivo, ubicar un camino, es tarea, metas, es tarea de coaching, más allá de cualquier consideración clínica posible, ¿no? De profetas, de lo que fuere. De globos amarillos. De lo que fuere. Es tarea de coaching y creo que no conduce a ninguna modificación de la posición subjetiva de nadie, al contrario, sino a profundización de lo mismo, que es lo que ¿no? refuerza el Super Yo Salvaje. Claro. El sujeto está siempre en la misma. Y cualquier cosa que no resulte tiene que ver con sus méritos. Nada más. Que no se esforzó lo suficiente. En una escala infinita, ¿no? De esfuerzo. Porque si no hay un vínculo, no hay una articulación entre las cuatro posibles, el sujeto capitalista, el sujeto neoliberal, siempre tiene que volver sobre sí, sin posibilidad de hacer otras consideraciones más allá. Sí, sobre todo en relación a esto, ¿no? En donde también las instituciones instituyentes, ¿no? de la niñez también empujan, ¿no? hacia el Super Yo Salvaje, ¿no? Y en su condición de destituidas, no dando categorías, claro, no dando categorías. Cada padre no tiene que arreglárselas como puede con el hijo, ¿no? Sí, empujan y lo encarnan, ¿no? Claro. Sí. Lo protocolizan, lo medicalizan. Y esta señora que estaba conmovida porque pensaba que va a ser del hijo que tiene 5 años cuando tenga 35, me parece que es una evidencia del Super Yo Salvaje notable. Bien, Diego, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en nuestras tardecitas de sábado de Radiofónicos. Y bueno, te agradecemos mucho que el agradecido soy yo, la posibilidad de poder estar en contacto con los radioescuchas, como se decía hace un tiempo. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, Gabriel, ¿quiere decir algo como para ir despidiéndose de nuestra audiencia? No, un saludito para todos nuestros queridos oyentes y bueno, eso. Nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Sí, Marta. Marta, ¿usted? Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, entonces. Chao, esto fue Radiofonía.